noches. Alabamos a Dios por cada una de las alabanzas. ¿Cómo se sienten? En victoria, con gozo, en júbilo. Por ahí atrás. Bueno, es bueno estar en la casa de Dios una vez más y no hay más lugar más preciado, más seguro, donde uno puede encontrar la paz y dirección de Dios que es su iglesia, su casa. Y en esta noche, ¿sí?, continuamos hablando de esa herramienta, de realmente esa ordenanza o ese compromiso que tenemos como casa de Dios, de orar. Y en esta noche quiero hacer énfasis en la necesidad de la oración. Pero vamos a recordar lo que hemos venido hablando durante estos domingos. En nuestro primer domingo del año hablamos de que Cristo nos llama a vencer, porque Cristo es la motivación para que tú puedas vencer. Lo que debe impulsarte en este mundo es Jesucristo, no las cosas que te rodean. También porque Cristo te da las instrucciones para vencer. Igualmente porque Cristo es la inspiración. Cuando tú quieres realizarte en tu vida como hijo de Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios el que puede inspirarte a vencer. Nuestro segundo domingo comenzamos con la mayor instrucción que vemos. ¿Cómo vencemos? Orando. Y el Señor nos insta a orar sin cesar. Y pudimos ver el poder de la oración. Ese poder de la oración te trae paz, te trae libertad, te abre las puertas y siempre va a haber una respuesta. Estuvimos hablando de eso. Y el domingo pasado estuvimos hablando de ese clamor de oración. Ese clamor que debe ser sincero, debe ser en humildad, debe ser persistente y debe estar lleno de fe. Ahora la pregunta es, ¿cuántos nos hemos apropiado de esas verdades para tener una vida de oración? Y yo quiero que usted pueda comprender, por eso el título, de que no solamente la instrucción de Jesús, sino que es realmente la verdadera herramienta que el cristiano tiene para comunicarse con el Padre, para colocar cualquier carga, igualmente para agradecer sus respuestas. ¿Y qué más que comunicarse a través de la oración con el Padre? ¿Cuántos han tenido la necesidad de la oración en su vida? Hoy hablaremos de esa necesidad y tomaremos el mayor ejemplo. Ese mayor ejemplo que nos representa nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera preguntarle, porque si Él es el mayor ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, yo quiero que usted analice en esta noche, ¿qué significa Jesús para usted? ¿Qué realmente usted busca al estar acercándose a Dios? ¿Es un amuleto? ¿O realmente me he arrepentido, me he convertido, he creído en Él y me he comprometido a ser su discípulo, su seguidor el resto de mi vida? ¿Cómo tiene usted realmente a Jesús en su vida? ¿Y por qué hago esta gran pregunta? Porque si vamos a tomar a Jesús como ejemplo, yo debo realmente imitar a ese maestro, a menos que esté bien distante de mí. Pero si está cerca de mí y yo decidí seguirlo, Él me va a mostrar en esta noche esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros para orar. Jesús no era solo divino, sino también humano. Así que después de un día largo y agotador, sintió la necesidad de orar. Ahora, si Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Cuando Jesús ora, Él recibía la fuerza del Padre, la guía del Padre. Era lo que lo ayudaba a Él a cumplir esa misión por la cual vino a la tierra. Se dice, preste atención, que Satanás tiene miedo de las rodillas que se doblan ante Dios. No le molestan las personas que no oran. Él está tranquilo, Satanás está light. Cuando ve que los cristianos no oran. Él no se preocupa por los cantantes ni por los predicadores. Él se preocupa cuando en las iglesias hay guerreros de oración. Ahí sí tiembla Él. Cuando usted tiene una vida de oración, Él huye de su lado.
Pero mientras usted esté pacífico, yo hoy oro, sí, no, mañana no. Él ni se inmuta, ni siquiera manda a sus demonios a preocuparse. La vida de oración de Jesús es asombrosa y debemos entenderla en esta noche. Pasó tiempo en la mañana, en la tarde, mediodía, toda la noche. Y los escritores de los evangelios mencionan la palabra oración y orar al menos 25 veces en relación con Jesús. Jesús atribuía una gran importancia a la oración. Jesús tenía una vida de oración. Jesús oró para tener comunión con su Padre. Jesús oraba porque era su prioridad. Y Jesús oró para realmente contemplar la voluntad de Dios. Debemos hoy aprender de Jesús que aunque era Dios, buscaba muy temprano toda su vida, todo su ministerio, la oración para conectarse con el Padre. Allí él derramaba su corazón en oración, se inclinaba ante su Padre, porque él sabía lo importante que era la oración. Por eso preguntaba, ¿dónde tienes tú a Jesús? ¿En qué lugar de tu vida está? En primer lugar, Él te está mostrando que Él siendo Dios, Él necesitó buscar en oración la dirección del Padre, la comunicación con Él. Estaremos tocando entonces 3 grandes aspectos de esa vida de oración de Jesús. Por eso nuestro tema de hoy, la necesidad de la oración, basada en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 33. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a ver estos 2 videos, ¿sí? Avivamiento. Sustantivo. El diccionario Webster te dirá que significa restauración a la vida, conciencia, vigor, fuerza. Despertar, el acto de despertar del sueño, o de un reconocimiento, realización, o entrar en conciencia de algo. Avivamiento. Despertar. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el común denominador? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo suceden cosas como estas? La oración. El primer paso es siempre la oración. La historia es clara. El registro es innegable. El plan está justo enfrente de nosotros. Todo gran movimiento de Dios comienza con la oración de su pueblo. No la oración ordinaria. La oración extraordinaria. La oración unificada. La oración desesperada. Así que es momento de orar. Es el momento de orar por el arrepentimiento. Es el momento de orar por la reconciliación. Es momento de orar por la renovación personal en nuestras vidas. Es momento de clamar a Dios por un despertar espiritual. En nuestro tiempo y en nuestra generación, ahora mismo. Dios puede hacer más en un momento de lo que podemos hacer en toda una vida cuando su pueblo ora. Es momento de orar. Aquí hay suficiente poder para salir y cambiar el mundo. Y oramos para que este sea el comienzo de un despertar espiritual que arrasará el mundo. Oramos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche no estamos aquí reunidos por el nombre de nuestros equipos o de las escuelas, sino por el nombre, sobre todo nombre, Jesús. He querido venir aquí hoy porque mis jugadores están aquí. 5 de mis jugadores que han sido maltratados. Juego para un equipo en el que nadie me quiere, o ni siquiera les gusta. Y no he hecho nada para evitarlo. Al inicio de la temporada, todo mi equipo se entregó a la No me conocen, pero les pido que se pongan de pie aquí y ahora y tomen una decisión de cambiar. Que elijan a Jesús. ¿Qué sucedió? Viernes fui a casa y allá oré. Tener lo que tienen mis jugadores, porque tengo fe. Creo y quiero ser bautizado. Nadie allá afuera sabe lo que ha pasado con este equipo. Pero cuando ganen, hoy, ¡lo sabrán! Mira el cambio en estos chicos hoy. Pero es una escuela pública.
Quiero que cese todas sus actividades religiosas hasta que este consejo tome una decisión. Parece que me atacarán sin importar lo que haga. Me esperan decisiones difíciles. Dijo que la revolución de Jesús tenía un símbolo, porque solo hay un camino. ¿Usted lo dirige? No, señor. Yo era atea la semana pasada. Estos jóvenes me dirigen a mí. La Biblia dice que sin visión el pueblo perece. Digo que vayas y se lo des. Si van a ocurrir grandes cosas en esta iglesia, va a ser a través de la vida de oración de esta iglesia. Y como vemos en cada uno de esos episodios, la oración de una iglesia es la que puede cambiar una sociedad. La oración de una iglesia es la que puede rescatar al joven que está en una adicción. La oración de una iglesia es la que puede unir a familias. La oración de una iglesia es la que puede restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero muchas veces no tomamos en cuenta esa importancia que le dio Jesús. Y Jesús nos va a enseñar en esta noche que esa prioridad que tenía de orar era porque Él tenía un gran ministerio que desarrollar. Él tenía una gran labor que empeñar aquí en la tierra. Y Él sabía, y quiero que usted y yo entendamos en esta noche, que si no hay oración, es imposible vencer al enemigo y alcanzar grandes metas y sueños para Jesucristo. Por eso es necesario que despertamos su iglesia. Y el primer punto dice, la necesidad de orar era su prioridad. El verso 35 de Marcos 1 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fue un tiempo de oración en un lugar apartado. Se levantó muy de mañana. Es decir, el día después de toda su faena, de haber sanado a tanta gente, alimentado, ese primer día, él no se sintió cansado. Él fue a buscar en oración al Padre. Él sabía que en esa etapa de su vida necesitaba estar firmemente en oración y comunicación con Dios. Por ello la tomó en prioridad. Antes de que amaneciera, ya estaba orando. Él la tenía en su primer lugar. Él se fue al desierto. No le importó dónde estaba. De repente salió de la casa de Pedro y se fue a ese lugar. Él estaba por empezar ese primer viaje de ir a predicar a Galilea. Y vemos de que antes de comenzar ese gran desafío, tuvo tiempo para orar al Padre. Y vemos de que Él no solamente a través de su presencia, a través de su palabra, impactó a una sociedad. Hizo milagros, sí. Sanó a muchos enfermos, echó fuera muchos demonios. Pero ¿de dónde venía esa fortaleza? De la vida de oración. Él fue humano igual que nosotros. Y nos enseña que tenía que mantener esa relación con su Padre antes de iniciar ese gran ministerio. Dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Todo momento, Jesús nos enseña en esta noche la prioridad y el lugar que Él le da a la oración. Antes de comenzar un ministerio y antes de poder trabajar y descansar, antes de ir a dormir, Él también oraba. Su mayor prioridad y propósito era tener comunión con Jesús, con el Padre. Jesús era apasionado. Jesús modela un estilo de vida de oración. Y los evangelios no comparten todo lo que hizo Él al momento de orar, pero nos da algunos destellos de que Él desarrollaba esa vida de oración. Jesús no dijo, hoy estoy muy cansado, mucho trabajo, mejor no voy a orar. Nunca se relajó. Jesús nunca sintió ese mal deseo que nosotros humanamente sentimos. No, tengo que estudiar. O no tengo tiempo, mañana tengo examen.
o no, estoy fatigado. No. Jesús inclusive, cuando alimentó a los 5,000, ¿qué hizo él? Lo despidió y se fue a orar, agradeciendo por todo lo que el Padre le había permitido tener. Pero también sabía que el otro día seguía su ministerio. Pero nosotros nos cansamos en segundos y en minutos y nos cuesta venir a la casa de Dios a orar. Jesús oró al final de cada tarde de su trabajo. Reflexionemos en esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado, siendo realmente dueño y señor de este universo, el creador, y sintió la necesidad de orar al Padre, cuánto más nosotros en nuestra humanidad pecaminosa necesitamos orar. Cuánto más tú y yo necesitamos acercarnos al Padre en oración. Dios era humano, pero también era divino. Él tenía el poder para hacer muchas cosas. Él es parte de la creación y todo fue creado por Él y para Él. Él podía hacer muchas cosas, pero le dio prioridad a la oración. Nosotros debemos evaluar eso. ¿Es la oración tu prioridad hoy en día? ¿Es la oración realmente lo que te motiva a seguir a Jesús? Somos mortales. Igualmente vamos a morir. No tenemos el poder que tiene Dios. Y eso se refleja en la vida de oración de nosotros. A veces nos creemos superiores. No, yo lo puedo. Sí, todo se puede, la prosperidad, etcétera, etcétera, la motivación. Y nos quedamos en esa burbuja en que la sociedad nos ha envuelto. Y no reconocemos lo que implica cuando tus rodillas se doblan a orar. Si estás sufriendo, si hay cosas que aún no puedes superar en tu vida, en tu matrimonio, inclusive en tu trabajo, examina qué tiempo de oración le dedicas al Padre. ¿Será que Él no puede en un abrir y cerrar de ojos contestar tu oración? Pero necesitamos esa fe, necesitamos esa persistencia, como la tenía Jesús. A lo largo de la historia, Dios ha buscado a aquellos que estén dispuestos a rendirse totalmente a Él. Un mundo redimido, un mundo que realmente quiera comunicarse en oración con Él. Jesús oró como un ejemplo que nosotros debemos seguir. Y a lo largo de los evangelios, cada vez que leamos acerca de Jesús, vamos a encontrar cómo Jesús oraba, cómo Jesús realmente estaba conectado con su Padre. Vehementemente, Él clamaba con lágrimas y con un temor piadoso, porque reconocía quién era el Padre. Gracias, hermana, colóquela allí. Vemos lo que dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor reverente es lo que lleva a un cristiano a doblar rodillas. Por eso pregunté al principio del mensaje, ¿en qué lugar está Jesús? ¿Hay temor en ti hacia Dios? ¿Hay valor y reconocimiento de que Él es el Dios todopoderoso y soberano? ¿O simplemente escuchamos como un cliché? Jesús murió, resucitó y te da vida eterna, pero no lo hemos tomado ni abrazado en cuenta para tener una vida de oración. Jesús estaba luchando en el Espíritu con pasión y fervor. Jesús nunca se dio por vencido. Él no quiere que nos desanimemos. Ahí en Lucas 18:1 hay una parábola, dice allí. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan esa parábola del juez y de la mujer que iba todos los días a pedir justicia? Eso era lo que nosotros debemos ver. Dice también Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Querido hermano, realmente en tu corazón está y existe la necesidad de orar a Dios. Yo me pregunto,
¿Hay en ti ese deseo, esa prioridad de acercarte al Padre en oración? ¿O simplemente tienes la oración como un apagafuego? Y por eso traje un extintor que está por aquí. Porque muchos cristianos tienen la oración como un apagafuego. Estoy en problema, pastor, ore por mí. Pero después no vengo a la iglesia. Hermano Jesús, tengo un problema, ore por mí. Pero después no vengo a la iglesia a orar. Tengo un problema, ore por mí. Tenemos la oración como un apagafuego. Y eso no es lo que pide Dios. Jesús nos enseña que su prioridad era orar, día, noche y en la tarde, tanto en el templo como en su vida personal. Dígame si no es verdad que muchos cristianos tienen vidas cortas, no productivas, tristes y débiles porque tienen la oración como un apagafuego. En los momentos difíciles, quiero apagar el fuego que se prendió en mi casa. Quiero apagar el fuego que se prendió en mi trabajo. Quiero apagar el fuego que se prendió en mis estudios. Esa no es la vida que Dios quiere que usted desarrolle. Usted debe realmente sincerizarse y ver en qué lugar está la oración en su vida. En segundo lugar, cuando realmente hay en ti esa necesidad de orar, no vas a ceder a las presiones de tus amigos. La necesidad de orar a pesar de la presión de la gente. En el versículo 36-37, vea lo que dice. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Vamos a ver este esquí. Mi Sol y Felipe. ¿Cómo es? ¿Qué estás, hermano? Tú dirás que sale. ¿Qué haces? Pues, ¿Qué has estado tranquilo. haciendo? Cuéntame, chismosea. Nada, pecado de ocioso. Tú Como sabes. siempre, tú cambia tu vida, hermano. Ya te he dicho ya. Que lo que, mi Uy, ya llegaron, ya chicón. ¿Qué está? ¿Qué ¿Qué tal? hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué andan? ¿Qué Ociosa, fluye? igual que Felipe. No, no, no. Ya, nada, Roche. No, 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 no. así no Ahí, es, así Davor. no ¡Ey! está. ¡Ey! ¡Oh, Davor! Mi Solidad, ¡Eh! Mi Solidad, Mi mano, que hola. Ya estamos completos. Davor, Davor. Ya estamos completos. Nadie Bueno, más estamos entra. finos. Tú ¿Qué? sabes. Dame la Nadie gente, más mano, entra. ¿qué pasa? ¿Y en qué andan? ¿En qué andan? Tranqui, ¿Qué mano, fluye, fino, qué todo fluye? bien, ¡Ey, mano. muchachos! ¿Cómo están? ¡Ey, Felipe, hermano! Felicita. Hola, hola, Rudy, hola. Ay, yo dije que tal? estábamos Hola. completos. Hola, Leo. Hola, hola, hola. Hola, hermano Davor, ¿qué tal? A los tiempos. A los tiempos, manito. ¿Cómo ¿Qué has tal, estado? hermano? Ahí, Tranqui, hermano, tranqui, gracias a fino, Dios, mano. bien, con la Qué bendición bueno, de hermano, Dios. qué bueno, ¿Qué qué me bueno, cuenta, de hermano? ¿Qué ha Ay, sido de su vida? Hay un tono. Uy, ¿dónde? Hermano, justo Fluye, yo venía a fluye, invitarles cállate. algo muy Un importante. ratito te que hablo acá. Fluye, fluye. El viernes a las 8. Uy, somos. Habla. ¿Qué hay el viernes ¿Te a vas? las 8? Un ratito. ¿Pero qué hay el viernes a las 8, pero hermano? A ver, hermano Davor. ¿Bajas o no? Hermano Davor, yo te vengo a invitar a Espérate algo que estoy muy hablando, importante. no interrumpas. El viernes tenemos noche ¿Vas pastoral, o no? muchachos, los Ay, Davor, invito. ¿qué se va a Felipe, hacer? ¿Vas Rudy, o no Ariana, vas? están ¿Vas bienvenidos. o no vas? Oh, Hermano pero- Davor, no sé qué te parece, si el día viernes te invito Oh, para pero que mira, tú nos Cecita, conozcas. No le escuches, yo. Pero Davor, mira, ya paran escúchame, hermano, durmiendo. pero Cecita tiene razón, mano. ¿Por Claro, qué? hermano, Mira, primero- nos vamos a primero la es iglesia. Dios. No falles, Davor, no falles. Mira, si Ahora, nos vamos a la cae, iglesia, cae. mira, vamos a evitar problemas. Ya, mira, con nuestro hermanito. padre, Ya, ¿no? Davor, Muchachos. ya. Ya, Yo los Davor. invito el viernes a la noche pastoral. Vamos. Ya, por sí, favor. gracias, Vamos, gracias. ya, Yo les ya, aviso, ya. pe, de todas El maneras, viernes, hermano. No, mano, ya. Hermano Davor, el viernes te invito a la noche pastoral. Va a estar muy bonito, hermano. Va a haber prédica, va a haber adoración. Ya, pe, mano, listo. Sí. Entonces, yo te aviso, pecado, yo te Ya, aviso, pe, hermano, mano, pero fino, no me quedes fino. mal. El viernes No, te fino, espero. pe, mano. Ya, listo, hermano. listo, hablamos, Ya, hablamos. listo. Ahora sí, llegó el día del tono. Vamos a llamarlo a Felipe, a ver si puede. Hola. Aló, Felipe. Habla, dime, ¿qué Mano, fue? ¿dónde andas? Aquí en mi jato estoy, mano. ¿Vas a llegar al tono o no? Sí, pe, espérame un Son toque. 8 y 1, hermano, ya es tarde. Ya voy a dejar una vaina y voy. Al toque, pues. Ya, ahorita Al voy. toque, al toque. Uy, ¿qué fue? Tú eres ¿Ya? rápido, tú Ah, eres pe, rápido. bueno, rápido, pe. Bien, Ya, ¿cómo es? hermano, ¿Cómo bien. es? Llama a las bicucas esas que vengan al toque. Pero creo que están pelando las papas y el huevo. ¿Quién? La Rudy. Ve. ¿Para qué? ¿Para los salchipollos? Pasa el chipollo. Ay, al toque, llámala. Voy a llamarla. Llámala al toque, porque ya es tarde, llámala. Aló, Rudy. Aló. ¿Ya? ¿Estás lista? Sí, déjame bajar Ya, las de una papas vez. de mi mamá, pues. Ya, Espérate, pues, llamo avanza. ahorita, le llevo a la Ariana. Espérame un ratito, Ya, ahí ya, bajo. ya, Ya vas Yo te bajo, bajo con la ahí Ariana. bajo. Ya. Al toque. Ya llegué. Llegamos, Oh, te había llegamos. sentado. Ay, me gusta, se Ya mañana. está. Llegaron, Ahora llegaron. falta. ¿Quién falta? Davor. Voy a llamarlo, a ver. Llama. No, pero confirmó. Sí, tal vez. Sí. Estaba en duda.
Voy a Ya, a ver, llamarlo. llámalo, por si acaso. Ojalá Claudia lo deje, pe, mano. Si no, ay. Aló, Davor. La mano, ¿qué fue? ¿En qué están? ¿Y en qué andas? ¿Cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Ya, pe, mano, ya, listo, pe. Ahorita abajo, pero ¿en dónde está, mano? Aquí en la esquina, la de siempre. Listo, pe, hermano. Ahorita abajo, mano, ahorita abajo. Ya, listo. Espérame un rato, pe, mano, no te vayan. Ya. Ahora, ¿qué ¿Qué fue? dijo? ¿Qué fue? Ya vienes en 5 minutos. Ya, Ya, uy, chaval. Hay que esperarlo, pe. Ojalá no. Oh, manitos, ¿en qué están? ¿Qué fue? Estamos completos. Ahora sí. Hoy lavé mi ropa ese día que nos vimos, mano, y... Elegante. Tú sabes, mano. Esa tú no la tienes. Esa tú no Uy. sabes, hermano. Estamos finos, pe, Obvio. cabeza. A la Vamos, vamos. vamos, Ya, vamos, pe, mano, ya. vamos. ¿Cuánta plata tienen ahí? Hasta que firme. Uy, ya la Una firma. mano, pe. A ver, hoy Bien, es viernes. yo tengo hoy 2. toca oración. Estamos finos. Hoy toca oración. A ver, vamos a llamar a los muchachos. Ojalá que hoy día viernes estén puntuales El carro, acá el carro, y que no me queden mal. Una vez. Vamos a llamar a Felipillo a ver qué me dice. Uy, se me apagó el celular, mira. ¿Apagado? A ver, voy a timbrar de nuevo. Pero, a ver, háblale al WhatsApp al del ¿Aló? taxi, pe, mano. Está apagado, A ver, no prende. Cha máquina, Felipillo, hoy. No quiere venir a la oración. A aprender, a orar, a dejar muy sus caro, 15 peticiones. soles. Voy a llamar a ¿Cuánto Rudy ya? a ver qué me dice. No, malo, otro, 13 puede ser. Ya. Voy a escribirle a otro porque quiere 15, mano. En Triqui no vamos. ¿Nadie me quiere contestar? Uy, se apagó. Uy, se apagó el celular. ¿Por qué no quieren contestar? Digo yo, ¿por qué será? Voy a llamar a Ariana a ver ahorita. Ojalá que ella al menos conteste la llamada. Como que no hay señal, ¿no? Todos me han apagado Ay, el celular amiga, el no hay día de hoy. señal. No sé qué Las habrá fotos, pasado. Pepe. No entiendo por qué no quieren Puede ser. contestar. 12 Voy a soles. llamar Puede ser. a Vicuco. A ver, Ya. voy a llamar a Leo. ¿Y el taxi para cuándo? Sigo esperando. No es que Ya, está vive llorando. Estoy ocupado, la firme. Cuando ¿Qué? hay tono, ¿sí o no? Nadie va a Respeta, contestar, ¿en serio? respeta. Bueno, voy a llamar a mi hermano Davor, ya que él me confirmó el día de hoy venir, a ver si realmente va a Tú no cumplir le el fallas. día. Nos vamos porque nos vamos. Habla, nos vamos claro. o no. Ya, de Claro. ley, tú Ya, sabes. hermano, pero... ¿Sabes De cómo es? una, de una. Ya. Uy, no creo. Uy, ese es citar. Ahí está. Eso siempre. Entró. Aló, mano, aló, dime, ¿qué pasó? Uy, se cita. ¿Aló? Sí, mano, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, hermano? Te hablaba para invitarte hoy día a la oración, ya que hoy día es viernes. Oh, No sé puta, que qué. estoy aquí con los muchachos, mano. No, ya. hermano, mira, yo Siempre te que lo estoy llamas, invitando necesitas, porque Dios seguro, tiene un como plan siempre. para ti, Siempre. hermano. No Toda la vayas a esas vida, fiestas casa, no mundanas vamos. porque no te Aguafiestas, trae nada aguafiestas. Toda la bueno. vida, mano. ¿Pero qué vamos a hacer, mano? Ahí? Vamos a orar, hermano. Pero Vas no a creo dejar que tus vaya a dar, porque peticiones. no me falla. Vas a pedirle a Ojalá, Dios pero- para que sane de cualquier enfermedad, sea de ti o de Ponte tu que no familia, se- hermano. Uy, una Ya, pero, mano, ya. Mira, ahorita... Ya, ahorita voy, pero dime dónde nos encontramos, mano. Acá en Avenida Progreso, por acá nomás por el Triunfo, en la Avenida del Triunfo, por acá Cruz de la Esperanza. Vamos a bailar. Ya, pe, mano, entonces te veo en el óvalo, pe, mano. Pim, pum. Ya, listo, Ya, listo, ya, listo. ya, Te ya, espero, ya, te ya, espero. maní, queda. Como Ronaldo. ¿Para qué más? Oh, mano, mira, escúchame, me surgió una emergencia, manito. Uy, Mira, no, escúchame, pe, esas- escúchame. siempre, mano. siempre, La vieja escuela, Siempre esa es la eres vieja así. escuela. Vaya, Mano, ¿ya ves? yo los alcanzo allá, Allá manito, está. firme. Engáñame que es Claudia. No, man, Ay, ya ves. acá. Ay, no, ya. Que se van a... Mano, Soli, yo voy a ir, mano, firme. Para que se firme. vaya a olvidar de Yo voy lavar a los ir, platos. mano, Ya, firme. déjalo, Yo ya, lo veo allá, lo veo allá. Ya, vaya, ya, espera. ya. No, te vamos allá, te vamos Te voy allá. allá, te voy allá. Mano, listo, Ya. listo, estamos Ojalá y finos. caiga. No sea falla. No, no, tranquilo. Ya. Vamos. Vamos. Ahorita, cuídate. Cecitar. Oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Llegaste. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué me cuentas? Entonces que nos vamos hoy de una vez. Sí, hermano, vamos a la oración. Va a estar muy bonito el día de hoy, hermano. Pero que es de jóvenes nada más. Va a haber de todo, hermano. Solamente tú enfócate en Dios, en aprender de la palabra y vamos a orar. Vas a dejar tus cargas ahí, hermano. Listo, hermano, vamos, pues, de una Listo, vez, vamos. vamos. mejor. A ver la tele. ¡César! ¿Sí? ¡Cecitar! Están llamando. Mi Soli, ¿estará mi Soli ahí? Oye, hermano Davor, ¿Qué ¿cómo has fue, estado mi los hermano? tiempos, mi hermano? Todo ¿Qué ha bien, sido de tu hermano. vida, hermano? Cuéntame. Tranquilo, hermano. Cuéntame, Tú sabes ¿cómo va tu que- relación con Dios, hermano? Ya Oh, que no te he visto desde- hace tiempo. Sí, tienes razón. Desde ese día que tú me llevaste a la iglesia, nunca he abandonado mi fe, hermano. Qué Siempre he bueno, tratado- hermano. Yo he estado orando por ti para que te vaya bien, para que sigas en los caminos del Señor, hermano. Ya es tiempo que no nos vemos, hermano. Y Sí, sabes que yo hermano. venía ante todo a agradecerte a ti, hermano, porque tú salvaste mi vida ese día, hermano. Agradecele a Dios, hermano, ya que Dios tocó tu corazón.
Lo sé, hermano. Yo recuerdo ese día fue muy pésimo para el barrio, hermano, porque murió Leo, murió Ariana, murió Rudy, murió Felipe, hermano. Sí, hermano, sí supe del accidente que tuvieron, ese Sí, incendio, mano. hermano. Lamentablemente no quisieron escuchar, yo les invité a la oración, que vengan a dejar sus peticiones para que Dios escuche sus oraciones, hermano, pero no quisieron, ¿Qué lamentablemente. estás haciendo ahorita, hermano? ¿Qué estás haciendo? Mira, justo estaba viendo unas noticias, hermano. Ven, te invito a mi casa, ven. Ahorita, hermano, a ver, a ver. A ver, Mira, justo estaba viendo esta noticia, hermano. Tras 5 años de tener el caso encarpetado, la Corte Suprema del Perú reabrió el caso de la discoteca Utopía, en cuyo incendio murieron 29 jóvenes peruanos hace... ¿Ves, hermano, cómo Dios te tocó tu corazón a ti y hizo que no vayas ese día a la fiesta, varón? Por eso Dios tiene un propósito para ti, hermano, que es la oración. Siempre Lo sé, hermano. cualquier petición que tengas, tú pídele a Dios, porque Dios responderá, hermano. Muchas gracias, hermano. Fuerte aplauso a estos chicos, pues. ¿Ya? Y a Jaime y a Daniel que están atrás. ¿Por qué traigo a colación, verdad, este skit que ellos presentaron? Las presiones de los amigos. Y vemos allí que inclusive cuando Jesús tuvo la necesidad de orar, a pesar de esa presión, nunca descuidó su vida de oración. Y muchos cedemos a esa presión. Yo quiero que podamos ver dos cosas realmente, y en esta estructura. Por eso presenté ese skit, porque es una gran verdad. Muchos de nosotros cedemos a la presión del mundo cuando tenemos un compromiso con Dios, cuando realmente debemos venir a la casa de Dios a buscar. Y ok, fue una parodia donde vemos un gran accidente, pero ¿cuántas cosas no han sucedido cuando tú les das la espalda a Dios? Por no tomar un tiempo de oración y estar allí. Y en ese momento vemos que Jesús, ¿verdad?, a pesar de todo lo que estaba haciendo, de sus múltiples ocupaciones que tenía que enfrentar, el Señor Jesús se mantuvo firme en el llamado que Dios le hizo. En esa visión divina que a través de Él se iba a hacer en el mundo entero, que vino a salvar y a rescatar a lo que se había perdido. Él no se desenfocó en el llamado, en ese ministerio que se le había encomendado. Él estuvo haciendo milagros, expulsando demonios, y a pesar de que la gente lo seguía buscando, no se quedó descansando o reposando, como diríamos nosotros, sino lo contrario. La fuerza siempre la buscó en el Padre a través de la oración. Diariamente, él sabía que solo conectado con Él podía obtener el coraje y la fuerza necesaria para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando tú decides caminar con Jesucristo, tenlo por seguro que hay un propósito en tu vida. Tenlo por seguro de que hay algo que Dios quiere que tú desarrolles. Pero las presiones del mundo no te dejan acercarte a Él. Te llevan cada vez más y más lejos de la presencia de Dios y mucho menos a desarrollar una vida de oración. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos buscan nuestros amigos y tú sabes que tienes una cita en la iglesia para orar? ¿Cedes a esa presión? Si Jesús no cedió a la presión de sus amigos porque estaba consciente de su llamado, ¿por qué tú sí? ¿Eres más poderoso que Dios? ¿No necesitas de Dios para enfrentar las tentaciones de este mundo? ¿Eres autosuficiente? Dice claramente el verso. Todos te buscan. Y resaltemos esas dos cosas. ¿Para qué buscaban a Jesús? ¿Por qué ellos estaban buscando a Jesús? Jesús estaba en un momento donde la fama estaba creciendo. Y si usted ve los pasajes anteriores, el verso 32 y 34, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se opuso, le trajeron todo lo que tenían enfermedades y a los que endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejó de hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué lo buscaban? Lo buscaban porque quería que él satisfaciera su necesidad. Eso era todo. Estaban buscando al maestro para que realmente les ayudara
en sus necesidades. Y de eso sale una gran interrogante. ¿Buscamos a Dios únicamente para cuando tenemos problemas o que quiere que satisfaga tu necesidad? ¿O realmente tienes una vida de oración? ¿Vienes todo el tiempo a orar? ¿O esa presión del mundo te aleja tanto de Él? ¿O tus ocupaciones no te dejan tener una vida de oración? Muchos podemos reflejarnos en eso. Jesús no solo trabajó arduamente, no solo los sanó, sino que los alimentó. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? Que buscamos a Jesús por nuestro beneficio y no sentimos el compromiso y el deseo de orar al Señor. Simplemente reflexione y piense, porque Jesús está marcando una gran verdad. Siendo Dios, Él seguía buscando a su Padre en oración, pero muchos de nosotros nos comportamos como estas personas. Le buscamos cuando tenemos necesidad. Me dio el trabajo, ya no vengo a la iglesia. Prefiero hasta un domingo estar en una fiesta que estar en la casa de Dios. Prefiero las noches de oración, estar en cualquier sitio, menos buscando a Dios en oración. Y lo hemos dicho, esta es una iglesia de oración. Todo el tiempo hay oración. Cuando tú oras, vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Yo quiero resaltar este tercer punto, pero antes veamos este video de Jesús. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba, y Él oraba. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. Traigo a colación ese video, porque en ese momento, en su necesidad de orar, él puede encontrar la voluntad del Padre para su vida. Y yo quiero que tú pienses en esto, porque no sé el tiempo que tienes caminando con Dios. Si es 1 año, si son 2 años, 3 años, el tiempo que tú has decidido entregar tu vida a Jesucristo. Pero la necesidad de orar te lleva a hacer la voluntad de Dios. Y aunque él estaba en ese momento en agonía y en desespero, en angustia, en la oración él encontró la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios. Él sabía a lo que venía, él sabía a lo que se exponía. Si él no hubiera tenido una vida de oración, muy difícil hubiera ido a llegar a la cruz del Calvario por nosotros. Dice claramente el verso 38 y 39, y les dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Si usted recuerda el punto anterior, había una presión de los amigos. Él era famoso por todo lo que estaba haciendo. Y él pudo decir, bueno, me quedo aquí, cobra tú, yo hago el milagro. Pero él sabía lo que había venido y no le prestó atención. Vámonos de aquí, que yo sé a lo que he venido. Él iba a comenzar su ministerio por Galilea. Él iba a ejecutar ese ministerio. ¿Para qué vino Jesús entonces al mundo? Vino para salvarnos, para enseñarnos el camino del Padre. Y su oración y su trabajo nos han dado la esperanza de esta vida eterna. Estas dos cosas siempre estuvieron estrechamente asociadas a la vida de Jesús.
La oración era parte de él. La palabra también. Aunque él trabajaba un día, iniciaba el otro igualmente a través de la oración. Él no renunciaría de ningún motivo de su vida de oración diaria. Pero por otro lado, tampoco permitiría que los amigos lo sacaran de su verdadero llamado. Él no iba a permitir, inclusive de sus mismos apóstoles, que lo desviaran del ministerio por el cual él vino. Y él encontró la fortaleza para seguir ejecutando su ministerio en la oración. Y hay quienes piensan que pueden ser excusados de la oración porque están muy ocupados. No, tengo muchas cosas que hacer, no puedo orar hoy. Después de su oración, él le dijo a sus discípulos, ¿cómo le dijo? Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Esa continua vida de oración le permitió a Jesús enfocarse en el propósito por el cual estaba en la tierra. Y veremos más adelante cuál ha sido tu llamado, cuál es el propósito para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No la vas a encontrar mientras no tengas una vida de oración. Y Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y estaba pidiendo fortaleza. Pero también sabía que su fortaleza era a través de la oración. Y sus amigos, apóstoles y la gente que le seguía no había entendido eso. Él sabía que tenía que predicar el evangelio. Y Jesús no se quedó en ese lugar, ni montó una cima a pesar de su popularidad. Él sabía que su ministerio era predicar por toda Galilea y no se iba a dejar manipular. Su ministerio no era ser famoso o disfrutar de la fama, como muchas veces vemos. No se iba a dejar manipular por el mundo, ni por las presiones del mundo, ni por sus amigos. La vida de oración, él la iba a mantener centrándose en la voluntad de Dios y encontrar realmente la voluntad de Dios para él. ¿Por qué nos enfriamos espiritualmente? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no tenemos realmente o encontramos ese propósito de Dios para nuestras vidas? Simplemente porque no tenemos esa vida de oración. No tenemos tiempo para orar a Dios. Quiero decirte lo siguiente, nunca conocerás el propósito de Dios y su voluntad para tu vida a menos que le busques en oración. Él es el único que puede darle respuesta a tus inquietudes hoy en día. Jesús encontró dirección en su ministerio porque oraba. Solo a través de la oración puedes saber si estás en la voluntad de Dios, si estás en el lugar correcto y si estás desempeñando el ministerio por el cual Él te llamó. Es la única forma de hablar con Dios, de conocer realmente lo que Dios quiere para ti. Si Jesús se hubiera dejado influenciar por las presiones de sus amigos, esto es mejor o aquello es mejor, nunca hubiera cumplido la voluntad de Dios. Pero Él le buscó para poder encontrar la voluntad del Padre. Piensa y medita. El énfasis claro de Jesús era desarrollar su ministerio. Era estar completamente bajo la voluntad y la autoridad de Dios, donde Él iba a enfatizar su vida. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos cristianos que caminan vidas, días tras días, ciudades en ciudades, casa de casa. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hermano, la única forma que encuentres ese propósito y tu voluntad es a través de la oración. Nada más. Un amigo es carnal y terrenal igual que tú. Te puede motivar y presionar. No, esto está bien. O un vecino o un familiar te puede decir tantas cosas. El único que te va a decir la respuesta correcta es Jesucristo. Y la única manera es que tú dobles rodillas y estés en tiempo en oración delante de Él. Es posible que tomes caminos equivocados y después que choques vas a decir, hoy, Señor, ¿por qué me castigaste? No, Él no te castigó, es que tú no lo buscaste en oración. Porque estoy aquí, tú buscaste en oración si era el lugar donde deberías estar. Es la oración lo que va a decir
cuál es la voluntad para tu vida y el propósito para tu vida. Jesucristo fue verdaderamente humano, sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, y en sus momentos más difíciles estaba en oración para obedecer la voluntad de Dios, y esos momentos los enfrentó con las mismas armas que debemos usar tú y yo: la palabra de Dios y la oración. Pero ¿oramos realmente en nuestra vida? ¿Dedicamos tiempo? ¿Tenemos la necesidad realmente de alimentarnos? La oración siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, ejerciendo esa voluntad, hay bendición, hay paz, hay crecimiento, hay gozo. Se siente la presencia de Dios. Pero cuando estoy forzado o porque me siento presionado, van a haber siempre dificultades a la hora de desarrollarlo. No te distraigas. Y no se trata de estar en una iglesia o por decir que soy cristiano. Se trata realmente de desarrollar una vida de oración. La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo nos ilumina a tener comunión con Dios para contemplar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos a diario. La necesidad de orar era su prioridad. La necesidad de orar, a pesar de la presión de la gente, nunca lo desviaron. Y la necesidad de orar siempre nos va a llevar a la voluntad de Dios. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué debemos hacer con esta vida de oración? Te vuelvo a preguntar, si Jesús, siendo Dios, sintió la necesidad de orar, ¿por qué tú, siendo mortal, no sientes ese deseo? Esta es una iglesia de oración, lo he dicho. Martes a las 7, miércoles a las 7, jueves a las 7, viernes a las 7, sábados a las 4, domingo a las 10. Esta es una iglesia de oración. Mi pregunta para ti es, ¿por qué no tienes esa necesidad de estar delante de Dios? Si allí vas a encontrar la voluntad para tu vida, si allí vas a encontrar el propósito para tu vida, ¿por qué no buscas a Dios en oración? El ser humano te puede decir muchas cosas, pero realmente es lo que Dios quiere para ti. Realmente es lo que Dios ha diseñado para ti. Realmente es el propósito por el cual Él te llamó. Yo quiero animarte en esta noche para que tú veas el mayor ejemplo que tenemos de Jesús. Que aún siendo Dios, el Hijo de Dios, supremo y poderoso Dios, sintió necesidad de orar. ¿Quién eres tú para no sentirlo? Vamos a orar. Incline su rostro allí y estemos en oración.